En esta noche. Amén. Es una bendición estar reunidos este miércoles en la casa del Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la gloria dorada. Amén. Gloria a Dios. Amén. El aceite de la unción de la gloria dorada. En Zacarías capítulo 4, verso 1 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. El candelero de oro con un depósito de aceite y 7 lámparas se refiere a una existencia constante de aceite y el poder de Dios que se manifiesta a través de la luz de su Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando el Espíritu Santo le da luz a usted en la palabra de Dios es poder. Amén. Y es una existencia constante, inagotable. El aceite se obtenía al majar aceitunas que se usaban en los depósitos con mechas para producir luz. No olvide eso, había un proceso donde machacaban la aceituna para sacar el aceite, para que ese aceite produjera luz. Los 2 olivos representan oficios sacerdotales y oficios de reyes. La palabra dice en Apocalipsis que nosotros somos reyes y sacerdotes mediante la sangre de Cristo para nuestro Dios. Y la palabra me enseña que hay 5 oficios de gobierno: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Pero también me enseña que hay 8 carismas del Padre y hay 9 dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces es importante entender que hay manifestación de gracia de Dios y que cada uno recibe de parte de Dios. Señor, amén. Usted debe conocer la unción. La unción que Dios nos da a cada uno es para caminar con Él, y su unción nos enseña todas las cosas. ¿Por qué? Porque esta unción que nos enseña y nos ayuda a caminar con Dios es la unción del Espíritu Santo. Amén. Es una unción para una vida interna. Pero hay otras unciones que hay que pagar un precio para obtenerlas. Cuando Jesús iniciaba su ministerio de 3 años, fue al desierto y ayunó y oró durante 40 días. Cuando salió, él estaba listo para el ministerio. De la misma manera pasó en Hechos, cuando los 120 en el aposento alto esperaban la promesa del Padre, que era el derramamiento del Espíritu Santo. Uno pensaría que los 11 que llevaban 3 años caminando con Jesús eran los únicos que estaban calificados, solo por asociación. Pero Jesús les dijo: vayan y esperen la promesa del Padre. Qué interesante es entender esto. No era solamente el discipulado intensivo que habían recibido con Jesús,
No era solamente el haber oído la palabra, ver los milagros, ver la liberación y escuchar la enseñanza que el Señor daba. Ellos no eran los únicos. También habían 120, pero les restamos 11, bueno, les restamos 12 con Matías. Habían 108. 108, restémosle la madre y los hermanos de Jesús, habían entonces 101. 101 discípulos, más la familia terrenal de Jesús, más los 12 discípulos del Cordero. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que la unción de Dios es para todos. Amén. Porque todos tenemos gracia de parte de Dios y todos tenemos algún don del Espíritu Santo, algún carisma del Padre y somos llamados a un ministerio de gobierno. Pero el crecimiento depende mucho de cada uno de ustedes, cómo administren el don que han recibido de Dios. Muchos dirían que ya tenían la mejor preparación del mundo, los 11. Pero ponga atención aquí, el plan de Dios es más grande. Y ellos requerían estar impregnados, poseídos por el Espíritu Santo. Hay aceite de oro, una unción de su presencia que Dios quiere derramar en aquellos que le buscan. Amén. En Zacarías capítulo 4 verso 6, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Delante de Zorobabel te convertirás en una llanura. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está, los montes son aplanados. Entonces, qué importante entender, mis amados, que no podemos lograr los propósitos de Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para superar los enormes obstáculos que vamos a enfrentar cuando queremos vivir una vida que agrade al Señor. Y más aún cuando comenzamos a servir al Señor con alguno de los 9 dones del Espíritu Santo o alguno de los 8 carismas que el Padre da, o más aún en un ministerio que el Señor haya otorgado. Entonces, qué importante entender que si usted quiere obedecer a Dios, si usted quiere servir a Dios, van a haber montañas de obstáculos, situaciones que van a venir a su vida y usted va a necesitar, sí, una fe poderosa en la palabra de Dios, pero el poder del Espíritu Santo. Amén. Y qué importante entender esto, porque hay algo clave aquí y es la sensibilidad al Espíritu. Porque sin esa sensibilidad al Espíritu no vas a ver los resultados que Dios espera. No estoy hablando del resultado que usted espera. Yo estoy hablando de los resultados que Dios está esperando. Amén. La definición de logro, éxito o victoria de Dios es completamente diferente a la de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios busca resultados eternos. El hombre busca resultados temporales. Es por eso que una realidad temporal no puede anular
el resultado eterno de Dios cuando enseñas y predicas la palabra que el Señor te ha revelado. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ve como el hombre ve, con una mente natural. Y Dios no considera un logro como los hombres lo consideran. Es por eso que la Biblia dice que por un pecador que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Y uno de los hombres más usados en el siglo pasado y a los inicios de este siglo, el evangelista Graham Bonnke, decía: por un alma vale la pena todo lo que estamos haciendo. Como él tenía esa visión de Dios por un alma, era que Dios le daba millones en las cruzadas de Lagos, Nigeria. Hasta 8 millones de africanos se entregaban por noche y la sobrenaturalidad de Dios estaba presente. Pero cuando usted veía, cuando lo entrevistaban a él decía: todo lo que hacemos vale si un alma verdaderamente se entrega al Señor. Amén. Entonces, qué importante entender que a veces usted ve lo que se ve y con la mente natural usted piensa, pero usted no está viendo como Dios ve. Qué tremendo es esto. Y el aceite dorado está conectado a una palabra, tishar. Tishar significa brillar, exprimir aceite para multiplicar. El aceite lo hacen en una prensa. Voy a ponerle un ejemplo. Job 24:11. Dentro de sus paderes exprimen el aceite y pisan los lagares y mueren de sed. ¿Qué significa? Que el aceite tishar es un aceite que representa una unción profética. Pero no estoy hablando de que seas un profeta de oficio, no. Estoy hablando de que como cuerpo de Cristo la unción profética pueda fluir en ti. ¿Por qué? Porque un profeta de oficio exprime en medio de la incomodidad que causa una exhortación profética. Sin embargo, hace que brillemos. En medio de la amargura, esta unción tashar nos va a hacer brillar. Recordemos que Job se encontraba amargado, pero menciona que un aceite lo puede hacer brillar. Pregunta y multiplicar, aumentar. Pregunta: ¿cómo terminó Job? Con una bendición al doble de lo que había perdido. Pero pasó el proceso. Qué tremendo que la unción de un profeta verdadero que habla el consejo de Dios trae exhortación y reprensión. Y eso hace que muchas veces las personas menosprecien la voz de los profetas. Lo que no entienden es que cuando hay una exhortación y una confrontación es porque Dios quiere darles poder y autoridad, pero tiene que machacar primero aquello que no es de Él, para que ellos después del proceso puedan recibir lo que Dios quiere darles. Y sabe una cosa, mucha gente habla bien de su
cobertura cuando es un profeta hasta el día que lo corrigen y lo reprenden. Ahí se acaba la unción. Ahí ya no quiere recibir de esa autoridad. Pero que tu cabeza no rechace la unción tachada. No deje que los pensamientos naturales y humanos te lleven a perder una unción profética. No estoy hablando de que seas profeta. Lo que estoy diciendo es que cuando te expones a un profeta verdadero, la unción profética va a fluir. Sí, Señor, amén. Esa unción va a hacerte fluir proféticamente. ¿Para qué? Para que revestido de autoridad y poder declares contra la adversidad, contra la montaña que tiene que ser esa llanura en tu vida. Tener esta unción es tener la autoridad de declaraciones jurídicas contra el mal, contra los sistemas de tinieblas, aunque no seas un profeta en oficio. Pero el que tenga la unción tachada tendrá la autoridad profética para hablar y declarar y hacer que la montaña se allane delante de él. Amén. Punto 2. Vamos a sentar las bases correctas. Zacarías 4:8. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel pusieron los cimientos del templo y sus manos también lo terminarán. Aquí hay algo poderoso que me decía el Señor. Es la promesa de Dios que lo que comenzamos lo terminaremos. Amén. Significa que yo tengo un camino ya de más de 40 años que comencé a servir y a seguir al Señor, pero yo culminaré hasta el último día de mi vida terminando el propósito por el cual Él me llamó. Eso es lo mismo que usted tiene que hacer, determinarse a que el Señor lo que comenzó en usted lo lleve como la luz de la aurora. Y usted descubrir su propósito y cumplirlo, porque esta es una promesa de Dios. Con la gracia de Dios, que es el único buen fundamento en nuestra vida, nuestra confianza no debe basarse en otras cosas. Yo no me puedo basar en mi conocimiento teológico, en mi experiencia, en lo que hago. Yo dependo de la gracia de Dios. Porque si tú dependes de la gracia de Dios, para que Dios te use con ese don del Espíritu Santo, en ese carisma del Padre, o como un ministro de gobierno al cuerpo de Cristo, si tú dependes de la gracia de Dios, serás un constructor del diseño divino para tu vida. Porque es lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Entonces hemos comenzado con la gracia de Dios. Y esta es la base correcta para nuestro pensamiento y acciones. Sin la gracia de Dios en nosotros, sencillamente no podemos. Pero si continuamos por la gracia de Dios, terminaremos por la gracia de Dios. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por su gracia? Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. El día de las cosas pequeñas. Zacarías 4:10. Pero el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Hoy día se da mucha credibilidad a las cosas grandes, imponentes y
tremendamente poderosas. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Amén. Pero se da poco crédito a las cosas que aparentemente son pequeñas. Y todo inicio o reinicio es pequeño. No saben que cuando Dios hace algo nuevo, en casi todos los casos, si no en todos, comienza con algo pequeño en el corazón de una persona. Así que no desprecie el día de las pequeñeces. Porque nadie comienza yendo a las naciones en un oficio ministerial. Todos comenzamos limpiando y cuidando la iglesia, sirviendo como mujer o diácono, como quiera que sea. El camino en el Señor es de servicio, por su gracia. Y qué importante entender que lo que Dios concibe en un día tiene el potencial para impactar a las personas por generaciones. Qué importante entender esto. Usted no sabe lo trascendente de lo que usted pueda estar haciendo. En Zacarías 4:10, pero estos 7 se regocijan al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y entonces le respondí, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelero? Y le respondí, ¿qué son estas 2 ramas de olivo que gotean en los receptáculos de los 2 tubos de oro, de donde sale el aceite de oro? La gloria de Dios es la norma de la plomada. Él no se conforma con nada menos que lo que proviene de la gloria de su presencia. De la misma manera que nosotros no podemos conformarnos con menos que lo que viene del cielo. Amén. Amén. El aceite dorado representa la pureza, la unción de Dios. El oro representa lo valioso, lo que es puro. El aceite representa su unción, y cuando nuestras vidas se nutren de este aceite puro, de su presencia, caminaremos por lugares que nunca habíamos transitado. Ve que todo esto es una simbología esta noche. Porque lo que yo quiero que usted entienda, usted que está aquí, usted que me ve a través de nuestro canal, lo que yo quiero que usted entienda es que no importa lo que estés haciendo, aunque parezca pequeño, si tú perseveras, será multiplicado. Amén. Así como se le prometió a Zorobabel que iba a poner el primer cimiento y iba a poner el último cimiento de la casa de Dios que estaba siendo reedificada en su tiempo. Así usted debe saber que la gracia de Dios tipifica ese primer cimiento que te dio la salvación. Y la gracia se va a multiplicar y multiplicar, e irás de un nivel a otro. De un día te llamaron el hermano o la hermana nueva en la iglesia.
Pero con el tiempo te llamaron el servidor o la servidora. Con el tiempo te llamaron el evangelista o la que evangelizaba, la que adoraba, la que danzaba, el que cuidaba, el que lavaba el carro del pastor. Con el tiempo te llamaron el discípulo estrella, el hombre o la mujer bien, lleno de Dios. Hasta que un día te llamarán el que profetiza, porque el Espíritu Santo le da palabra, el que tiene don de ciencia, el que tiene don de revelación, el que ora y tiene dones de sanidades o milagros, el que interpreta lenguas, el que habla lenguas. Un día te van a llamar el que reparte con liberalidad, el que hace misericordia, el que exhorta con la enseñanza. Un día te van a llamar el que preside y se para y adora a Dios y mueve los cielos. Un día te van a llamar el evangelista, si ese es el plan de Dios, o el pastor o la pastora, o el maestro o la maestra, o el profeta o la profetisa, o el apóstol o la apóstol. Porque es gracia de Dios, de acuerdo al propósito que Dios tiene para tu vida. Es importante que entendamos esto. Se lo repito. El aceite dorado representa la pureza y la unción de Dios. El oro representa lo valioso y lo que es purificado. El aceite es la unción. Y cuando la unción está en nuestras vidas, se nutre de este aceite puro, de su presencia. Es hasta que estás en la presencia, es hasta que vives en la presencia, es hasta que te entregas en la presencia, que entonces la gracia para alcanzar tu destino, tu propósito, se va a revelar, se va a manifestar. Porque Dios quiere que camines en los lugares que nunca antes fuiste. Dios quiere llevarte ante personas que no conoces. Dios quiere cumplir cada una de las cosas que Él en su plan pensó para ti. Amén. Los dos ungidos, la unidad y la acción. En Zacarías 4:13 dice: entonces me respondió y dijo: ¿no sabéis que son estos? Y yo dije: no, mi Señor. Y él dijo: estos son dos ungidos que están junto al Señor de toda la tierra. ¿Por qué dos ungidos? ¿Por qué no uno? La razón es la obra del Señor. Porque estos dos representan a quienes caminan en unidad. En el libro de los Hechos fueron enviados de dos en dos Bernabé y Pablo. Esta posición es donde se encuentra la unidad junto al Señor de toda la tierra. Podemos intentar encontrar la unidad de todas las maneras naturales que podemos concebir, que podemos pensar, hasta que Él tenga un pueblo que esté con Él, no habrá unidad. No hay verdadero poder ni unidad aparte de estar junto al Señor. Entonces los dos ungidos representan que seremos ungidos
cuando podamos estar junto al Señor de toda la tierra, y 2, estemos junto a nuestros hermanos. Tenemos que estar unidos. Que a veces en la iglesia no estamos unidos, criticamos a otro que es diferente a nosotros en su forma de actuar, de pensar, de vestir. Juzgamos y señalamos. Eso rompe la unidad. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto, mis amados, porque estos 2 ungidos hablan de estar unidos junto al Señor. ¿Para qué? Para que podamos estar unidos con nuestros hermanos. Para que su aceite dorado fluya a través de nosotros. ¿Por qué? Porque el aceite dorado hace que las cosas sean multiplicadas. Pero para eso pasa a ser machacado. Aquí es donde somos ministrados, activados, dimensionados, para luego ir a ministrar, activar y dimensionar a otros. Es cuando hemos entrado en su presencia donde podemos tener un impacto celestial, y desde ese lugar podemos traer un impacto a lo terrenal. ¿No es eso a lo que Dios nos ha llamado? ¿No dice su palabra que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales? ¿No dice su palabra que seremos uno con Él como Él lo es con el Padre? Se supone, mis amados, que esta es la vida normal de un creyente. Y este creyente estaría experimentando, diga, experimentando y convirtiéndose en un vaso donde el aceite dorado fluye a través de él para impactar a otros. Somos iluminados por su palabra. Y yo quiero que usted entienda esto. El plan de Dios o el deseo de Dios, el anhelo de Dios es iluminarte con su palabra. Y lo que hoy es luz para ustedes es, Dios quiere darte la unción dorada, porque es la unción después del proceso que duplica, que multiplica lo que antes del proceso fue quitado. Así como a Zorobabel, Él nos entrega la piedra clave, porque lo que Él comienza, Él mismo lo terminará. Pero si Dios te ha llamado, vendrán obstáculos, que serán montes, que tienen que convertirse en llanura. La fe no es mover montañas físicas, sino vencer los retos que enfrentamos cada día. Esa es la verdadera fe. Él nos ha dado esta unción para comenzar, continuar y culminar la obra que ha puesto en nuestras vidas. En resumen, esta unción es una unción que te hace brillar y te hace aumentar. Es una unción que se manifiesta como una unción profética en el cuerpo de Cristo, para que tengas autoridad para declarar y vencer las tinieblas. Amén. Póngase de pie.
Levante sus manos. Padre, yo declaro en la autoridad legal del nombre de Cristo Jesús que esta pequeña palabra, este pensamiento de tu palabra hoy es una semilla que se siembra en el corazón de los presentes y en el corazón de los que vean esta enseñanza. Y yo declaro que al hacer este acto de soplar, se sopla al Espíritu Santo y activa en ellos esta unción dorada, que es una unción para enfrentar a las tinieblas con autoridad y poder profético de la palabra, no necesariamente aunque se sea un profeta de oficio, pero sí con ese poder y esa autoridad, y para tener la victoria de la multiplicación como lo tuvo Job. Así sea, Padre. Lo declaro, y declaro para ustedes profundidad en la intimidad con el Padre. Sean bendecidos en esta hora. Amén.